Desde Los Ángeles hasta Puerto Rico, pasando por Georgia y la costa este de Estados Unidos. Este domingo se registraron múltiples arrestos de migrantes en varios lugares de Estados Unidos, además de las operaciones selectivas anunciadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en ciudades como Chicago. El Departamento de Seguridad Nacional ejecutó arrestos en Puerto Rico también y las Islas Vírgenes. Mi compañero Gustavo Valdés nos amplía desde Atlanta. Unas 1,000 personas fueron detenidas por agentes de inmigración y otras agencias federales durante el fin de semana en Estados Unidos, varias de ellas en la zona metropolitana de Atlanta. Yo platiqué con un par de personas que estuvieron involucradas o que fueron testigos de los acontecimientos. Uno de ellos, una señora en la ciudad de Lilburn, que dice que en la mañana del domingo llegaron agentes de inmigración tocando a la puerta, preguntando por un individuo. Ese hombre era su cuñado y después de una conversación con las autoridades, quien lo identificaron, ella fue a hablar con el señor, un hondureño de 53 años, quien decidió entregarse porque había otras personas indocumentadas en la casa y no querían causar más problemas. Según la familia, este individuo llegó a Estados Unidos hace año y medio a través de la frontera con Texas y se había entregado. Estaba en proceso de presentar su caso de asilo junto con su esposa y 4 hijos que ahora se quedaron sin la protección de su padre, esperando para ver cuál es el siguiente paso. La mujer deja claro que los agentes no preguntaron ni intentaron detener a ninguna otra persona, ni en su casa ni en los alrededores. Otro caso fue en una iglesia. El pastor de una iglesia pentecostal en el área de Tucker, Georgia, me dijo que durante el sermón, uno de sus feligreses, que también llegó hace aproximadamente unos 2 años de Honduras, el grillete electrónico comenzó a sonar. Inicialmente no se dieron cuenta de esto por la ceremonia que se llevaba, pero después 2 trabajadores, 2 voluntarios de la iglesia entraron. Ellos habían platicado con los agentes de inmigración que estaban fuera de la iglesia preguntando por este individuo. Igual se le pidió que saliera para evitar problemas al resto de los feligreses que estaban en el servicio dominical. Se entregó y fue transportado. Familiares me dicen este lunes que está en un centro de detención en el sur de Atlanta, en el sur de Georgia, y hasta ahora no tienen más detalles de cuál es el siguiente paso. Pero esto es algo que sucedió el fin de semana. Las autoridades de inmigración dicen que continuarán en la parte sureste de Estados Unidos, que es generalmente considerado desde las Carolinas hasta Texas. Así es que quizá no hemos visto el final de estos operativos, además de que, según reportes, el nuevo gobierno de Donald Trump está imponiendo un número específico de detenciones que quieren ver en el interior de Estados Unidos de inmigrantes indocumentados, que al menos en estos 2 ejemplos que tenemos no hay indicación que tuvieran algún récord criminal, y las autoridades de inmigración con las que hemos contactado para tener más detalle no han regresado para ver si hay algún caso en particular por lo que se enfocaron en estas personas. Gustavo Valdés, CNN, Atlanta. Y mientras las deportaciones continúan, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que enviaría 400 miembros de la Guardia Nacional adicionales del estado hasta la frontera con México para colaborar con los agentes de la patrulla fronteriza. Dijo que también enviarán aviones de transporte C-130 y helicópteros Chinook. Abbott afirmó que Texas tiene un socio en la Casa Blanca con el que puede trabajar para asegurar la frontera sur del país. Colombia envió 2 aviones oficiales a Estados Unidos para recoger a los inmigrantes deportados que estaban programados para viajar en vuelos militares que el gobierno de Gustavo Petro rechazó este fin de semana por las condiciones. La decisión llega tras un importante enfrentamiento entre ambos gobiernos y amenazas mutuas de iniciar una guerra comercial. Vamos hasta Bogotá. Ahí está mi compañero Fernando Ramos con la actualización. Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mario? Pues esos 2 aviones de la Fuerza Aérea están a esta hora volando, uno hasta San Diego, en California, y otro hacia Houston, en Texas. Y aterrizarán en las horas de la mañana en Bogotá, la capital colombiana. El que viene de San Diego con 122 deportados y el que viene de Houston con 110 connacionales ilegales que también serán
traídos al país en aviones de la Fuerza Aérea, después de este impasse diplomático que amenazaba con ser una de las más graves crisis de las relaciones bilaterales de más de 200 años entre Colombia y Estados Unidos. Una situación que puso en riesgo muchos intereses económicos y comerciales entre los dos países. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. Hacia allá van el 30% de las exportaciones, especialmente de flores, de café, de metales preciosos, y esto tenía en vilo a muchos empresarios, pero también a trabajadores de fábricas, también del campo, de cultivadores de café, que estaban viendo en riesgo su futuro inmediato. Esto dijo el canciller Luis Gilberto Murillo sobre el acuerdo alcanzado. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos, resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos. El gobierno de Colombia, bajo la directriz del presidente Gustavo Petro, tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana en vuelos de deportación. Mario, las retaliaciones, las amenazas del presidente Donald Trump ante la negativa del presidente Petro de recibir a los deportados colombianos en condiciones que él considera indignas, es decir, esposados y con cadenas, incluían la imposición de aranceles desde un 25 hasta un 50%, pero además también restricciones para visas de funcionarios del gobierno colombiano, incluido el presidente de la República y su familia y seguidores del partido de gobierno Pacto Histórico. Pero quienes más se han visto afectados son los colombianos del común que tenían citas pendientes para renovar sus visas o para obtenerla por primera vez y se encontraron con la noticia esta mañana de que el consulado estaba cerrado y no estaban haciendo esos trámites. Esto nos contaron sobre lo que piensan de esta situación. La verdad muy triste, el día de ayer llegué desde Cali acá a Bogotá para mi cita el día de hoy y pues la verdad se siente uno frustrado. Son sueños ideales que uno tiene pues de acceder a este documento que es la visa para poder viajar a Estados Unidos, más que todo por conocer y demás. Hace 3 años nos dieron la cita, nos la reprogramaron para hoy, la de las huellas el viernes, la del cónsul hoy, y pues no tenemos ninguna noticia. Bueno, no, la cita la teníamos programada desde hace más de un año. Hemos perdido 3 días de colegio de los niños, hotel desde el jueves, viernes, sábado, domingo, los tiquetes aéreos y pues corremos el riesgo de perder los derechos consulares. Entonces pues la situación es bastante desconsoladora. Mario, en una carta, varios ex cancilleres de Colombia, también expresidentes de la República, han pedido al gobierno más mesura y tratar todo esto por las vías diplomáticas. Diversos sectores políticos y de opinión también han pedido que el mandatario colombiano Gustavo Petro tenga más control en sus posts en la red social X, antes Twitter, porque podría desencadenar otra crisis si continúa en este enfrentamiento público en redes sociales con el presidente Donald Trump, quien también se ha pronunciado después de este incidente, y lo que temen muchos es que esto sea muy frágil y que en cualquier momento pueda desatarse otra tormenta como la que se vivió en las últimas horas entre Colombia y Estados Unidos tras más de 200 años de relaciones bilaterales que habían sido llevadas de cierta forma con tranquilidad, Mario. Sí, creo que ha sido una de las lecciones.
que se ha aprendido. En redes sociales no se pueden dirimir asuntos diplomáticos tan delicados. Gracias, Fernando. Estaremos muy pendientes y seguimos en el tema, por supuesto. Pese a que desescaló el episodio, la fricción entre los presidentes de Estados Unidos y de Colombia, la clase política y empresarial se mostró muy preocupada por el precedente que se ha sentado en la relación bilateral, esta amenaza de aranceles. Una de las más preocupadas voces fue la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, que comprende 1.800 compañías y 35 sectores de la economía. Bruce McMaster, su presidente, nos habló de las lecciones que dejó este tenso episodio para Colombia. Es un episodio de lecciones, lecciones alrededor de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, lecciones alrededor de cómo vas a comportarte con el principal socio comercial de tu país, lecciones alrededor de qué tanto debe funcionar la diplomacia o qué tanto tiene que funcionar las redes sociales, de cómo te comportas. Yo también diría que para los políticos más atrevidos, fue una gran lección alrededor de la economía para que entiendan realmente cómo la economía pesa fundamentalmente en la construcción de desarrollo, en la construcción del empleo, en la búsqueda de la riqueza de los pueblos. Lo que pasó ayer, que no fue bueno como balance para Colombia, nos deja una cantidad de lecciones. Además de que también nos deja, yo diría, unas alertas. Colombia quedó con una alerta importante, digamos, emitida por el gobierno de los Estados Unidos. Un momento además especialmente, diría yo, delicado en términos fiscales. Colombia tiene en este momento especialmente en términos de liquidez, una situación especialmente apretada, diría yo. Porque si bien tenemos un presupuesto grande y también hemos tenido uno de los recaudos más grandes de la historia, lo cierto es que desde el punto de vista de caja del Estado tenemos una situación bastante estrecha, lo cual no es menor cuando lo vemos a la luz de lo que sucedió con la crisis diplomática, porque una muy buena parte de la liquidez que Colombia obtiene la obtienen los mercados internacionales y se la proveen incluso inversionistas institucionales norteamericanos, de manera que ese tema no es un tema menor. Y luego el otro tema era el tema de las exportaciones. Colombia no ha crecido fundamentalmente en exportaciones durante el último año y estamos hablando de cifras que están alrededor de 55.000 millones de dólares, de las cuales cerca de 14.000 iban para los Estados o van para los Estados Unidos. Entonces, imaginarnos un escenario en el cual perdemos esos 14.000 millones de dólares nos generaría además una cantidad de otras consecuencias que no queremos vivir relacionadas especialmente con temas cambiarios. La política migratoria de Donald Trump también abrió una polémica con Brasil. El gobierno de Lula da Silva denunció lo que calificó como un trato degradante hacia los brasileños que fueron esposados de pies y manos en un vuelo de deportación desde Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil dijo que esta acción violó el acuerdo con Estados Unidos que prevé un trato digno, un trato respetuoso y humano hacia los inmigrantes. El vuelo con destino a Belo Horizonte tuvo que aterrizar en Manaus por un error técnico, según las autoridades brasileñas. Y fue entonces cuando la policía le quitó las esposas a las 88 personas deportadas que iban a bordo. Las autoridades brasileñas dijeron que no autorizaron que el avión continuara debido al uso de esposas y cadenas y el mal estado de la aeronave. Luciana Amaral nos amplía. O governo brasileño considera que o uso indiscriminado de esposas e cadenas a los deportados que llegaron a Brasil viola los términos del acuerdo con los Estados Unidos. La situación fue considerada inaceptable por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. El primer avión con deportados de Estados Unidos desde la inauguración de Donald Trump llegó a Brasil este fim de semana. Brasileños regresados denunciaram haber sido maltratados durante o vuelo. Também reportaram problemas com o aire acondicionado e falha técnica em la aeronave. O vuelo aterrizou em Manaus, Amazonas, pero ante a situação, um avião da Força Aérea Brasileña levou a los deportados hacia Belo Horizonte, em Minas Gerais. O presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o ministro de Relações Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, sobre o tema este lunes por la mañana. O governo brasileño realizará uma solicitud de aclaração ao governo norte-americano e dijo que permanece atento a los cambios en las políticas migratórias para garantizar a proteção, seguridade e dignidade de los brasileños.
De Brasília, Luciana Amaral. En medio de esta ofensiva contra los migrantes irregulares en Estados Unidos, los líderes de América Latina y el Caribe preparan una reunión urgente para discutir la migración en la región el jueves. El encuentro fue convocado por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien actualmente lidera la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños tras la disputa diplomática entre Trump y Gustavo Petro. Es apenas el inicio de la segunda semana de Donald Trump en la Casa Blanca. Sus políticas migratorias ya tienen repercusiones en toda nuestra región. Vamos a analizar todos estos roces diplomáticos con el ex canciller de México, colaborador de CNN, Jorge Castañeda. Qué gusto me da saludarte, Jorge. Antes de pasar al tema a Colombia, a ver, Xiomara Castro, la CELAC llama una reunión urgente. Ya lleva casi 2 semanas Donald Trump en el poder. ¿No se les había ocurrido hacerlo un poquito antes, tal vez? ¿Cuál es la sorpresa de todo esto, Jorge? Bueno, no hay sorpresa, Mario, gusto de saludarte como siempre, pero sí hay dificultades de convocatoria, porque ante todo lo que está sucediendo y con los intereses muy distintos que tienen los diferentes países miembros de la CELAC, pues tal vez no era tan fácil conseguir una buena convocatoria. Ojalá, es mi opinión, ojalá, yo pienso que, por ejemplo, la presidenta Sheinbaum no debe ir a esa reunión, tal vez pueda estar por Zoom o algo, porque pues puede ser muy comprometedor en la medida en que, por ejemplo, México pues tiene un conjunto de temas en la agenda con Estados Unidos que no es el caso de Brasil, a pesar del episodio de los esposados que acaba de narrar la corresponsal de CNN en Brasil. Entonces, no es fácil convocar, no es necesariamente una buena idea. Tú imagínate que si hay una reunión de CELAC el 30 en Tegucigalpa, el presidente de Panamá, ¿qué va a pedir? Pues una declaración de solidaridad con Panamá ante las amenazas de retomar el canal. Pues yo no sé si Chile, por ejemplo, que está a miles de kilómetros de Panamá, pues realmente quiera comprar ese pleito con el presidente Trump. Sí, efectivamente, creo que hay diferentes agendas y diferentes maneras de tratar las cosas. Ahora, pasando al tema Colombia, ¿fue innecesario? Y hasta ahora, ¿crees que se pudo manejar bien la presión de la Casa Blanca? Bueno, a ver, fue totalmente innecesario, fue una provocación del presidente Petro que afortunadamente permitió un retorno, un regreso al statu quo ante, pero con una una situación un poco bochornosa para Colombia. Dicho eso, incluso lo que viene sucediendo es todavía más complicado para Colombia, Mario, porque ahora resulta, como decía tu corresponsal, que la presidencia de Colombia, la Fuerza Aérea, está enviando aviones a Estados Unidos para traer a los deportados, lo cual puede ser un gesto muy elegante de Petro para su opinión pública interna, pero le ahorra a Estados Unidos varias decenas de miles de dólares de pagar ellos el transporte. Entonces ahora resulta que no solo le pedimos a Estados Unidos, no le pedimos a Estados Unidos que financie las deportaciones, sino que nosotros, los latinoamericanos y en este caso los colombianos, financiamos las deportaciones que ellos hacen a los diversos países latinoamericanos. Yo creo que Petro se le fue la mano, creo que Trump reaccionó con una gran agilidad sin escuchar a nadie en Estados Unidos, sin consultar con ninguno de sus asesores, simplemente reaccionó de bote pronto, pero ganó la partida y creo que por lo menos en el corto plazo, Petro es el gran perdedor de esta mini crisis, llamémosla así. Ahora, Jorge, también sí se puede exigir que se trate dignamente a tus connacionales. Es más, no se puede, se debe exigir que se trate bien a los inmigrantes que están siendo deportados. O sea, una posición que ha mantenido Brasil y Colombia. ¿Fueron las formas de pedir las cosas? Mira, yo no sé exactamente, el caso de Brasil es uno, el caso de
Colombia no nos consta que el problema haya sido que hayan viajado en condiciones de esposados. Ahora bien, normalmente eso lo negocian los cónsules de los respectivos países y siempre el cónsul de México de la localidad más cercana al aeropuerto de donde salen los vuelos de deportación, para verificar primero la nacionalidad de los que van en el avión, en el vuelo, que efectivamente sean colombianos o brasileños o mexicanos. Y en segundo lugar, en qué condiciones los están enviando. Ese diferendo, esa negociación debe tener lugar antes de que despegue el vuelo, no medio vuelo, ni mucho menos al aterrizar. Entonces, ahí hay una falta de profesionalismo por parte de los colombianos y de los brasileños, tomando en cuenta que estos son ya norteamericanos de otra estirpe. Mario, es bien importante entender que estos, en primer lugar, probablemente sean militares, no siempre lo son. En segundo lugar, es gente imbuida de la ideología trumpista y es gente que no necesariamente sigue los protocolos de antes. Pero todo eso lo sabíamos, Mario, no es nuevo. Exactamente, no hay sorpresa alguna, Jorge, y eso creo que hay que insistirlo. Jorge Castañeda, ex canciller de México, también pasó por momentos muy especiales en materia migratoria. Ya lo estaremos conversando también. Gracias, Jorge.